Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Son las 4:02. Si gustan, empezamos. Comentarles que la sesión está más o menos calculada para entre 40 minutos y 1 hora. Entonces, si gustan, empezamos. Vamos a hablar ahora un poquito de las facilidades administrativas para el sector autotransporte de carga, de pasajeros y transporte local, tanto grúas como de carga, carga local y carga y pasajes suburbano y urbano. Vamos a manejar esto como presentación. La dinámica igual que ocasiones pasadas. Cualquier duda, cualquier anotación, cualquier comentario, por favor hacerlo vía anotación. Ahí tienen por ahí la manera de enviarnos sus preguntas. Por el tiempo es difícil que podamos resolver en vivo algunas consultas, algunas pudieran ser que sí. Aquellos que gusten el material, tenerlo con ustedes, ahí está mi correo electrónico, con mucho gusto. Mi dirección de correo electrónico aparece en la pantalla, con mucho gusto se los hacemos llegar. Sin embargo, cualquier consulta específica, pues con todo gusto estamos para apoyarlos. Vamos a empezar con la presentación. Vamos a empezar y vamos a hacer un poquito más grande la pantalla. Muy bien. Muy bien. Sector de transporte. En el caso de facilidades administrativas. Vamos a comentar algunas cosas que tienen que ver con la ley del impuesto de la renta. En realidad, el tratamiento para este sector, que es el capítulo 7º del título 2, es el sector, digamos, de los coordinados. Es un capítulo dentro del título 2 que fue separado del capítulo de actividades agropecuarias, pesqueras y silvícolas. Si ustedes recuerdan, unos años atrás, este sector convivía con el sector agropecuario porque todos partían del régimen simplificado. Sin embargo, a partir de las recientes reformas, se separaron en dos capítulos. El capítulo del transporte está en el capítulo 7 y el capítulo de agapes, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, pues quedó en el capítulo 8. Este sector fundamentalmente se regula en la ley del impuesto de la renta por dos artículos, fundamentalmente el 72 y el 73. ¿Por qué motivo? Porque precisamente su esquema de tributación se basa en la sección primera del capítulo 2 del título 4, es decir, el capítulo que nosotros conocemos como de actividades empresariales o de honorarios. Es decir, su esquema es en base a flujo de efectivo. Por tal efecto, realmente son dos artículos en la ley donde específicamente se maneja lo que es el concepto de coordinado, lo que es el concepto del sector autotransporte. Bien. Al igual que el sector de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, este capítulo fundamentalmente está estructurado de manera tal que se buscaba que solamente pudieran tributar en este régimen pequeños empresarios con actividades de transporte, ¿sí? De tal suerte que si ustedes analizan los dos artículos 72 y 73, ese capítulo está hecho de manera tal que regula la forma de tributación a través de las personas morales o de un ente económico, una unidad económica que se le denomina coordinados. Es decir, realmente el esquema de tributación está pensado en que hay personas morales o unidades económicas que reúnen a contribuyentes, ya sea personas físicas o personas morales, ¿sí? Y que tributan o que determinan sus obligaciones, el entero de sus impuestos y demás, este tipo de personas. Hay muy pocas referencias a aquellos casos en los cuales los contribuyentes
son los que directamente realizan sus actividades de transporte. Está pensado, está estructurado para que sean las personas morales las que tributen por cuenta de estas personas que realizan directamente la actividad de transporte. Entonces, estamos también ante un caso de personas morales que digamos que actúan como entes transparentes. ¿Por qué transparentes? Porque no tributan en forma directa, sino que tributan por cuenta de sus integrantes. Eso es en teoría, y con esa finalidad de entrada, tanto el sector agropecuario como el sector transporte, fue pensado para que nada más pudieran acceder a estos tratamientos especiales aquellos pequeños empresarios, y los empresarios de cierto nivel para arriba, pues se fueron al título segundo en el régimen general que conocemos comúnmente. Sin embargo, ante presión de diversos organismos, de las cámaras, etcétera, al final de cuentas, en este capítulo, que es el capítulo de transporte, y en el caso de los agapes, en los agapes, al final se permite que tributen directamente quien realiza la actividad de transporte, ya sea de carga o de pasaje, sea turístico o pasaje común y corriente. Un poquito de los antecedentes. Pues antes, evidentemente, teníamos como antecedente que este tipo de contribuyentes tenían bases especiales de tributación, manejaban cuotas para tributar. A partir del 89 desaparece el esquema de bases especiales de tributación y entra en vigor el famoso régimen simplificado, que inició siendo optativo, ¿sí? Y a partir de 1991 es obligatorio tanto para actividades primarias como de transporte, ¿sí? En ese caso específicamente, en el caso de ese régimen simplificado que estuvo vigente de 1991 a 2001, que fue creado inicialmente por 5 años y se quedó finalmente 10 años, ese régimen simplificado tenía como filosofía que mientras no se retiraran las utilidades de la actividad o no hubiera gastos que no fueran deducibles, no había base de impuestos. Es decir, mientras las utilidades se mantuvieran reinvertidas dentro del negocio, no habría pago de impuestos, o en este caso de impuesto a la renta. Es decir, si por ejemplo teníamos utilidades por 10, 15, 20, 30 millones, no había ningún problema, puesto que la utilidad, mientras no se sacara de ahí, se permitía que no se grabaran. Es decir, era un esquema de reinversión de utilidades. No importa la ganancia desde el punto de vista financiero, mientras los recursos no se fueran al bolsillo de los accionistas directamente o del empresario, no se pagaba un solo 5 de impuestos. Era un régimen, digamos, de origen y aplicación de recursos. Es decir, había un ingreso, lo depositabas, no pasaba nada. Había un gasto y si el gasto era deducible, había una entrada y había una salida. Mientras tuviéramos empate entre entradas y salidas, no había una utilidad base de impuestos. Esa era la filosofía del régimen. Sin embargo, se acabó y a partir del 2002 sabemos que el esquema de tributación sí sigue siendo el flujo de efectivo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Pues se aplica, como decíamos, la sección primera, capítulo segundo, que es flujo de efectivo, ¿sí? Y tenemos utilidad, se paga impuesto. Hay excepciones al flujo de efectivo. ¿En qué sentido? Si ustedes revisan la sección primera del capítulo segundo del título cuarto, en el caso, por ejemplo, de los activos fijos, gastos diferidos y cargos diferidos, ese tipo de conceptos son inversiones, no tienen que estar totalmente pagadas, el capítulo respectivo lo establece. Y en ese caso, aunque no estén totalmente pagadas, ese tipo de inversiones se pueden deducir aplicando las tasas máximas que conocemos comúnmente como depreciación y amortización para poder deducir esos activos. Se permite la aplicación de facilidades administrativas. De hecho, es un transitorio donde el Poder Ejecutivo ya desde hace algunos años, concretamente ahora que se reformó la ley nuevamente en el 2014, faculta al Servicio de Administración Tributaria para que emita reglas de facilidades administrativas, que son las que efectivamente vamos a estar revisando. Como les decía, está dirigido a personas morales transparentes, como ya lo explicamos al principio, pero también a aquellos que realicen actividades de transporte, de carga o de pasajeros,
¿sí? En forma directa. Y obviamente, pues también entran las personas físicas. En el capítulo séptimo, en el caso de los coordinados, que es el sector transporte que vamos a platicar, no hay una alusión expresa a que sean sujetos las personas físicas, como en el caso del capítulo octavo del sector agapes. Sin embargo, obviamente aplica a las personas físicas también, porque como les decía, al final de cuentas nos regimos por la sección primera del capítulo segundo del título cuarto, que es de personas físicas, pero no los incluyen como sujetos dentro del capítulo séptimo del título segundo. Bien, entramos propiamente ya al análisis de las facilidades administrativas. Si ustedes recuerdan, las facilidades administrativas están divididas en 4 capítulos, lo que es el sector primario de los agapes. Sector autotransporte de carga federal es el capítulo segundo. Capítulo tercero es el sector transporte terrestre foráneo de pasaje y turismo. Y el cuarto es el sector de autotransporte terrestre de carga de materiales y autotransporte terrestre de pasajeros urbano y suburbano. Vamos a encargarnos de ver los 3 últimos capítulos, es decir, los dedicados al sector transporte. Vamos a hacer mención únicamente a aquellas reglas más importantes. Hay reglas muy específicas, muy especiales, que más que nada son, pues igual, pues se trata de facilidades administrativas, pero van encaminadas más bien a facilitar una serie de compromisos en cuanto a documentación. Aquí vamos a mencionar las más importantes, las que tienen que ver con la base impositiva, la que tiene que ver con los estímulos y algunas obviamente también que son meramente de papel o administrativas. Las facilidades para este año 2021 fueron publicadas el 30 de marzo del 2021. Entran en vigor al día siguiente de la publicación del diario oficial, es decir, entraron en vigor el 31 de marzo. Pero se especifica que las facilidades se aplican en forma retroactiva desde el 1 de marzo del 2021. Bien, vamos a empezar con el capítulo segundo, que es el sector transporte terrestre de carga federal. Esta facilidad, la facilidad que tiene como finalidad retener ISR de operadores, macheteros y maniobristas, ya tiene muchos años. Y como ustedes recordarán, los que manejan el sector transporte, básicamente consiste en facilitar el cumplimiento en el entero, en la retención y entero del impuesto de la renta a cargo de los empleados. ¿En qué consiste la facilidad? Pues consiste en la posibilidad de retener el 7,5% de los sueldos o de los ingresos que tengan este tipo de empleados, operadores, macheteros y maniobristas, ¿sí? Utilizando para el efecto no el sueldo real, sino el sueldo que tengan registrado de acuerdo con el convenio que tengan celebrado con el IMSS, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio? Pues hay muchos beneficios, como ustedes saben. Si tengo que cumplir con las disposiciones de la ley de impuesto de la renta, son muchas más. Para que un sueldo de estos sea deducible, pues debo de pagar correctamente las cuotas de seguridad social, debo de solicitar la información al empleado para poderlo dar de alta, tengo que pagar el subsidio al empleo, etcétera, etcétera. Una serie de requisitos que con esta facilidad lo que me hacen es precisamente facilitar, valga la redundancia, la posibilidad de deducir el concepto del gasto pagando únicamente el 7,5%. Una condición es que yo debo de presentar una relación individualizada más tarde el 15 de marzo del año siguiente, en este caso en el 2022, de todas aquellas personas a las que les pagué utilizando esta facilidad. Esta facilidad está condicionada a que la empresa de transportes que utilice este tipo de facilidad no preste preponderantemente servicios a partes relacionadas. Si presta preponderantemente servicios a partes relacionadas, no puedo utilizar esta facilidad del 7,5%, ¿sí? Y pues, por lo tanto tendría que retener de acuerdo con las disposiciones de la ley del impuesto de la renta. Otro punto importante para este sector son las facilidades administrativas para poder comprobar algunas erogaciones, o más bien dicho, erogaciones de gastos efectivamente realizados. Es decir, se trata de una facilidad que va encaminada a permitir la deducción de gastos relacionados con la actividad y que reúnan ciertos requisitos mínimos. Aquí hay una reforma importante que vamos a comentar un poquito más adelante.
Recordando un poquito, esta regla ya trae muchos años también y consiste básicamente en deducir el 8% de los ingresos propios, ¿sí? Es decir, si yo tengo ingresos por 100 millones, yo puedo aplicar ese 8% a los 100 millones y en principio yo tendría hasta 8 millones de pesos como monto factible de deducir, reuniendo los requisitos que vamos a ver a continuación. Básicamente que el gasto se haya efectivamente realizado, evidentemente que esté vinculado con la actividad, que esté registrada en la contabilidad de forma acumulativa, que se pague un 16% provisional y anual, ahorita lo vamos a comentar un poquito más a fondo, y que los pagos provisionales se realicen los días 17, este 16%, tenemos que hacerlo los días 17 del mes siguiente al que se deduzca, ¿verdad? Y la sorpresa para este año es que ese 8% está limitado siempre y cuando no pase de 1 millón de pesos. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Es importante comentar, como les decía al principio, ahora que se publicaron las reformas a la ley vigente en el 2014, se les facultaba al SAT de precisamente emitir facilidades administrativas y la regla específicamente establece que se pueden emitir facilidades administrativas hasta por un monto del 4%, siempre y cuando se pague un 17%. Bueno, la regla cumple que en el sentido de que van o aplican una tasa del 16% menor al 17% y fueron un poquito más benévolos y en vez de un 4% se amplió el concepto o el importe hasta el 8% de los ingresos. Sin embargo, el cambio importante para este año es que solamente se limita a 1 millón de pesos. Insisto, tenemos que pagar el 16%, es una especie de deducción ciega cumpliendo con los requisitos que vamos a platicar, o que acabamos de platicar, perdón. Sin embargo, sí tenemos que pagar el 16%. El 16% se paga anual, como les decía, pero también me obligan a que a cuenta del impuesto anual vaya haciendo pagos provisionales del 16%, es decir, en la medida que vaya utilizando esta facilidad, yo voy a ir pagando un 16%, que es acumulativo, me permite restar los pagos provisionales efectuados con anterioridad, entonces de tal forma que al finalizar el año ya tengo pagado el impuesto anual prácticamente, que es el 16%. Es un esquema, me regreso un poquito, es un esquema que muchos contribuyentes estaban utilizando como una manera evidentemente de sacar recursos, porque pues ante los pocos requisitos que me pedía, pues fácilmente pudiera yo distraer recursos al bolsillo de los socios, evidentemente. No está hecho con esa intención. La verdad que fue una medida que en su momento el gremio manejó hábilmente y al final de cuentas se vieron beneficiados durante muchos años de esta posibilidad. Es decir, realmente se utilizaba para sacar recursos. Tendría que cumplir nada más con el requisito que estuviera vinculado a la actividad. Pues imagínense, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una serie de documentación que deje ver de que se trata de un gasto que está relacionado con la actividad. Sin embargo, pues el recurso lo pudieron haber estado llevando a los socios sin ningún problema, con un pago del 16% que es muy cómodo, ¿no? Evidentemente, pues la recomendación siempre era, si te lo vas a llevar, llévatelo, gástatelo, no lo metas en tu cuenta bancaria, porque al final de cuentas luego tienes algunos inconvenientes o puedes tener algunos inconvenientes. Otra ventaja, y ahorita lo vamos a ver con una regla que está un poquito más adelante, es que contra el impuesto que se tiene que pagar en virtud de esta deducción que ya está limitada a 1 millón de pesos, se puede acreditar el IEPS del diésel. ¿Ok? También está condicionado a que si voy a tomar esta facilidad, ¿sí? Esta facilidad no me puede provocar una pérdida, es decir, yo tengo ingresos, a los ingresos le resto las deducciones que sí reúnen requisitos fiscales y solo si tengo utilidad voy a poder restar la deducción de estas facilidades, ¿sí? Hasta el monto, hasta que me agote la diferencia o la base. Si con motivo de que yo reste aquellas deducciones que así reúnen requisitos se genera pérdida, no puedo además restar
el monto de esta facilidad, es decir, no puedo generar más pérdida. La facilidad no aplica en el caso de adquisición de combustibles. Para el caso de adquisición de combustibles hay una facilidad que vamos a ver adelantito. Es decir, si yo tengo algún gasto donde no tengo un comprobante fiscal, un CFDI por adquisición de combustible, aunque no lo tenga y que en principio pudiera aplicar esta facilidad, no se vale porque hay una limitación específica a este respecto. Bien, en el sector transporte de carga y también el transporte de pasaje, como lo vamos a ver adelantito, es muy común, o era muy común hasta hace unos años que me tocó verlo a mí, que se utilizaran cuentas maestras a nombres de diversos dueños de camiones, y estas cuentas maestras, cuentas de cheques, se utilizaban invariablemente o no invariablemente, sin diferenciar, para hacer gastos de unos camiones y de otros camiones. Entonces, muchas veces este tipo de manejo práctico de algunas cuentas bancarias que utilizaban las personas morales, pues permitía más ágilmente el pagar ciertas erogaciones. Entonces, la facilidad en este sentido era precisamente esa. En aquellos casos donde se agruparan varios transportistas y operaran a través de una persona moral, por ejemplo, esa persona moral pudiera administrar esas cuentas de cheques, cuentas maestras a nombres de diferentes personas físicas, y esa erogación, aunque se hiciera con cuentas maestras de personas físicas, siendo la administradora la persona moral, no importa, se pueden deducir ese tipo de erogaciones. En eso consiste esta facilidad administrativa. Es muy común, no me ha tocado en el caso del sector transporte de carga, pero en el caso del sector de pasaje, era muy común este tipo o es muy común todavía este tipo de manejos a través de cuentas maestras de distintas personas físicas. El capítulo séptimo, como les decía, está hecho básicamente para coordinados, ¿sí? Para coordinados, y básicamente el coordinado es una persona moral y a veces es un ente o una unidad económica. ¿Y cuál es, digamos, la definición de coordinado? Pues coordinado es aquella persona moral, ¿sí?, que administra activos fijos o activos fijos y terrenos de contribuyentes dedicados al sector autotransporte, ¿verdad?, con la finalidad de prestar esas actividades de transporte. Entonces, es un ente ahí medio raro, que sin embargo en la práctica se presenta. Se menciona el concepto de unidad económica, pero sin olvidar que se trata de una persona moral que se dedica exclusivamente al transporte de carga y agrupa e integra a otras personas físicas o personas morales. Es muy común, sobre todo en el caso del pasaje, y aquí viene la facilidad importante de esta regla 2.5, que, por ejemplo, en el caso del pasaje, haya centrales, por ejemplo, autobuses como todos los conocemos, o paraderos, ¿verdad? Y en esos casos, pues las centrales o paraderos, pues estrictamente no están prestando en forma, digamos, objetiva un servicio de transporte. Sin embargo, pues es, digamos, una actividad conexa, digamos, una actividad accesoria del sistema de transporte. Entonces, la facilidad real en esta regla es que a ese tipo de contribuyentes, ese tipo de empresas que estén constituidas como centrales, o aquellos contribuyentes, por ejemplo, que tengan una central camionera, que sean una central camionera paradero, ¿sí? Aunque no son integrantes del coordinado, pueden tributar en el capítulo séptimo. Es decir, se les permite el esquema de flujo de efectivo, aunque estrictamente no en el servicio de transporte. Muy bien. Siempre y cuando se les limita a que no apliquen las facilidades administrativas, que tiene que ver, como decíamos ahorita, con la posibilidad de aplicar el 7,5% de retención para operadores, macheteros y maniobristas, la regla 2.2, que son las facilidades de comprobación, y de la regla 2.9, que adelantito vamos a ver. Muy bien. La regla 2.8, la regla 2.8 trae una facilidad que básicamente consiste en establecer
el plazo que tienen algunos contribuyentes que sí tributen a través de un coordinado, es decir, cuando no tributan en forma directa, sino que tributan a través del coordinado, tienen un plazo de 30 días desde la entrada en vigor de esta resolución para dar el aviso de que van a tributar a través de uno o varios coordinados. En ese caso, la persona física o persona moral que realiza actividades de transporte, pues se olvida de tributar por cuenta propia y lo que hace es de tributar a través del coordinado, pero tiene que dar un aviso. Y puede pertenecer a varios coordinados. Si recordamos un poquito lo que establece la ley, puede incluso el integrante de ese coordinado escoger que incluso el coordinado le determine ese impuesto anual y el impuesto que le determine el coordinado queda como definitivo. De hecho, puede estar tributando a través de varios coordinados y cada coordinado le va a calcular su impuesto anual por los ingresos que reciba a través de ese coordinado, ¿verdad? Quedando como impuesto definitivo. Obviamente, al integrante del coordinado no le conviene, puesto que si vemos lo que establece la ley del impuesto de la renta en el artículo 72, obviamente se le obliga a que el coordinado determine la tasa de impuesto más alta, que es la tasa del 35%. Entonces, imagínense, la utilidad en cada uno de los coordinados va a pagar la tasa máxima del 35%. Hay una facilidad también, la 2.9, la adquisición de combustibles. Si ustedes recuerdan, la ley de impuesto de la renta establece la obligación, sin importar el monto de la graduación por ese tipo de adquisiciones de combustibles, tenemos que pagarla con cheque, con transferencia electrónica, con cuenta, con tarjeta de crédito, débito, moneda electrónica, etcétera, etcétera, para que pueda ser deducible sin importar el monto. En este caso, la facilidad consiste en que hasta por el 15% del total de los combustibles voy a poder pagarla por otros medios sin necesidad de tener que cumplir con lo que establece la ley, de pagarla con los medios que dijimos, tarjeta de crédito, débito, traspaso, etcétera. Esa es la facilidad fundamentalmente. La regla 2.10 básicamente lo que hace es, está dirigida fundamentalmente a los coordinados. Es decir, cuando varios transportistas prestan el servicio a través de un coordinado. Que insisto, eso se da mucho más en el caso, por mi experiencia, en el caso de transporte de pasajeros, donde el servicio, por ejemplo, de una empresa como, pues no sé, una Estrella Blanca o Transportes de la Baja California, etcétera, agrupa a varios empresarios de este tipo de actividad. Y en esos casos, pues la obligación del IVA se la llevan a que la cumpla por cuenta de los integrantes los coordinados. Tienen que emitir sus liquidaciones que contengan, las liquidaciones deben de estar emitidas como CFDI, debe de incluir los datos de quién expide, a nombre de quién se expide, el horario y fecha de expedición. Es decir, es una facilidad para que el integrante del coordinado se considere que está cumpliendo con todas las disposiciones de la ley del impuesto al valor agregado. La regla 2.2 es muy importante porque me permite acreditar el estímulo del IEPS del diésel y de las cuotas carreteras. Si recordamos, el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación en sus fracciones cuarta y quinta establece un estímulo fiscal. En la fracción cuarta es el estímulo fiscal concerniente a la posibilidad de acreditar el IEPS del diésel contra el ISR propio. Y en el caso de la fracción quinta, son las famosas cuotas carreteras, donde tenemos la posibilidad de aplicar el acreditamiento de las cuotas carreteras hasta por un 50 del valor de estas. Es decir, yo pago cuotas carreteras en el año de 10 millones de pesos, tengo un crédito de 5 millones de pesos para poder acreditarlas contra el ISR propio del ejercicio. Con la consigna, en el caso de las cuotas carreteras, de que se tiene que acumular como ingreso en el mes en que se acredite esas cuotas carreteras contra el impuesto de la renta. En el caso del IEPS del diésel, no es esa la obligación, es decir, no tengo que acumular de acuerdo con la ley de ingresos de la federación. ¿Sí? Ahí recordemos que en qué consiste el estímulo. Pues el estímulo consiste en aplicar una cuota, es decir, una serie
una cantidad en pesos que ahorita anda rondando casi en los 6 pesos por litro, se multiplica por el número de litros y es la cantidad que tengo derecho a acreditar contra el ISR propio. ¿Esta facilidad en qué consiste? Si ustedes observaron, en el caso de la ley de ingresos, me permite únicamente acreditar contra el ISR propio. Lo que hace esta regla es que permite acreditar el IEPS del diésel contra el 16% que se tiene que pagar si utilizo la regla de facilidad administrativa, donde puedo deducir el 8%, que ya está limitado a $1,000,000 de pesos, ¿verdad? Y la otra oportunidad que me da es que puedo acreditar además contra las retenciones efectuadas de ISR efectuadas a terceros. Es decir, además de poder acreditar contra el ISR propio, que es lo único que permite la ley de ingresos de la federación, puedo acreditar contra el 16% de las facilidades y puedo acreditar contra retenciones. En el caso de las cuotas carreteras, también se puede acreditar contra el 16% anual. Es decir, también se permite acreditar ese pago de cuotas carreteras contra el 16%, que es en virtud de la facilidad de la deducción del 8%, que como ya dijimos está limitado al 8%. Es importante comentar también que la ley de ingresos, la propia ley de ingresos estableció un límite para el estímulo de las cuotas carreteras, es decir, ese estímulo fiscal no lo pueden acreditar aquellos contribuyentes que tengan ingresos de 300 millones de pesos en adelante, solamente con ingresos menores a 300 millones de pesos. Entonces, esta regla lo que hace es recoger el mismo sentido, es decir, solamente es aplicable a aquellos contribuyentes con ingresos menores a 300 millones de pesos. Aquí es donde les decía que la regla me establece la obligación de acumular ambos estímulos en el momento en que haga el acreditamiento contra los pagos provisionales del ISR. Es decir, me obliga a acumular estas cantidades como ingresos en el momento en que efectivamente se acrediten. Esto lo dice el penúltimo párrafo de su presentación. Antes de esto, comentarles también que el acreditamiento de ambos estímulos se puede hacer contra pagos provisionales del ISR. Como les reitero, la resolución de facilidades, como vimos al principio, y la ley de ingresos únicamente permite acreditar contra el ISR propio. Sin embargo, con esta regla también me permite acreditar los estímulos contra los pagos provisionales del ISR. Y también se pueden acreditar, los pagos provisionales del famoso 16%, ¿verdad? Que tengo que pagar durante el año si opto por las facilidades del 8%, que están limitadas a $1,000,000 de pesos. Aquí, desgraciadamente, aquellos contribuyentes que rebasen los 300 millones de pesos durante el año, si efectuaron el acreditamiento que nos estamos refiriendo en este caso de las cuotas carreteras, en el momento en que rebasen los 300 millones de pesos, voy a tener que pagar las diferencias de impuesto, además de la actualización y los recargos. Este es un cambio también que tuvo la resolución de facilidades a partir de este año. Esta regla, fundamentalmente la 2.13, trata o establece el plazo en el cual yo debo de presentar el aviso que me permite acreditar el IEPS del diésel para efectos del artículo 25 del Código Fiscal. Y es únicamente en aquellos casos en que por primera vez se vaya a acreditar. Es decir, si yo ya venía acreditando el IEPS del diésel en años anteriores, no tengo por qué presentar este aviso. Sin embargo, es el primer año que lo voy a hacer, tengo que presentarlo dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la declaración. Para eso ustedes ya saben, hay fichas de trámite. En este caso es la ficha 3, diagonal LIF, Ley de Ingresos de la Federación. Eso es por lo que toca al caso de transportes, autotransporte de carga federal. En el caso del sector transporte terrestre foráneo de pasaje y turismo, pues es algo similar a lo que acabamos de ver, a lo que acabamos de platicar. En cuanto a facilidades, la primera regla, la 3.1, es una facilidad que consiste
en que algunos comprobantes se pueden obtener incluso por erogaciones que se hagan a través de terceros. Es decir, las personas que se dediquen exclusivamente al transporte podrán comprobar erogaciones de los vehículos que administren, aunque los comprobantes estén a nombre de la persona moral o coordinado. Es decir, como les decía hace ratito, en el caso del sector pasaje, es muy común que los servicios se presten a través de un coordinado o de una persona moral y evidentemente los comprobantes pueden salir a nombres de diferentes personas de esas erogaciones. En ese caso, esos comprobantes se pueden deducir siempre y cuando se traten de personas físicas y morales que hayan optado por pagar individualmente, personas físicas que hayan optado por pagar a través de coordinado y personas morales que cumplan a través de coordinados. La regla 3.2 es similar al transporte de carga federal. Me permiten, en lugar de aplicar la parafernalia de artículos que tienen que ver con la retención y entero de retenciones para el caso de sueldos y salarios, si estamos hablando de sueldos de operadores, cobradores, mecánicos y maestros, me permiten aplicar el 7.5 del salario base de cotización de acuerdo al convenio que se tenga con el IMSS, los topes que me establecen dependiendo del tipo de camión de que se trate, y es perfectamente deducible sin que tenga que cumplir los demás requisitos. Con eso es suficiente para yo poder deducir el gasto. Está condicionado también a que se presente una relación individualizada el día 15 de febrero del año 2022. Estamos hablando obviamente de las erogaciones que se hagan bajo este concepto con esta retención por el 2021. Se deben emitir CFDIs y complemento de pago de este tipo de erogaciones, y está condicionada también la facilidad a que no se presten servicios preponderantemente a partes relacionadas. Si lo que hago es prestar servicios preponderantemente a partes relacionadas, no puedo aplicar la facilidad. En el caso también del sector pasaje se da un cambio también similar al sector de carga, donde me siguen permitiendo deducir hasta el 8% de los ingresos propios, con la limitante de que a partir de este año no pueden exceder de $1,000,000. Es importante comentar que algunas firmas estuvieron promoviendo amparos precisamente para que no se limitara a $1,000,000 este tipo de erogaciones por un cambio tan brusco. Había varios elementos que consideraban que se podían esgrimir en la demanda de amparo. Sin embargo, pues prácticamente está a punto de fenecer la posibilidad de poder interponer una demanda de amparo. Creo que el día 14 de mayo concluye el plazo. Entonces, a quien le interese, podemos verlo, platicarlo. Los gastos para que sean deducibles con base en esta facilidad no deben estar efectivamente erogados, deben de estar vinculados con la actividad, deben de estar contabilizados en forma acumulativa y por concepto, y está condicionado a que se deba de pagar el 16% del monto que se deduzca. También es factible que contra este 16% se pueda acreditar el IEPS del diésel y las cuotas carreteras, como vamos a ver un poquito más adelante. Aquí se los estoy adelantando prácticamente. Y la misma limitación también de hace varios años, el hecho de que yo pueda utilizar esta deducción no me puede generar pérdidas adicionales, es decir, primero debo de restar los gastos con comprobantes que cumplan requisitos fiscales con sus FDI, ¿sí? Y solamente si sigo teniendo una utilidad, puedo aplicar ese $1,000,000 que tengo como límite siempre y cuando no me genere pérdida. El caso del concepto de coordinado es estrictamente lo mismo, ¿verdad? Pero con la principal facilidad de que las terminales y las centrales que no sean integrantes de coordinados, pero que estén integradas por empresas dedicadas al transporte y presten servicios preponderantemente a empresas de transporte, pueden aplicar el capítulo séptimo, es decir, el de flujo de efectivo. Es decir, no prestan el servicio de transporte directamente, pero son una terminal, ¿sí? Entonces, en esos casos, pues pueden tributar en el capítulo séptimo. Esa es la principal ventaja de esta regla. Hay otras, por ejemplo, la regla 3.6. Ustedes saben que en los casos de que estemos transportando mercancías de origen que no sea mexicano, siempre hay que acompañar un pedimento
de importación. En esos casos, cuando se presten servicios de paquetería, como es el caso de las transportistas, pueden abstenerse de acompañar el pedimento de importación. Es una verdadera facilidad. El IEPS de las estaciones, es común también que en este tipo de contribuyentes hay estaciones de servicio dentro de los complejos de centrales camioneras y demás, y en esos casos, aunque el diésel se expenda por las estaciones que estén dentro de esos complejos, también se puede acreditar el IEPS del diésel, aunque estemos adquiriendo el combustible directamente en ese tipo de estaciones. Esa es la facilidad. En el caso de los combustibles que se adquieran en las diferentes estaciones, sabemos también, ya lo hemos comentado, aplica exactamente igual que para la facilidad de transporte de carga federal. No tenemos que pagar más bien todo con tarjeta de crédito, transferencia bancaria, etcétera, etcétera, y solamente se me permite, y en eso consiste la facilidad, poder deducir hasta un 15% del total de combustibles que yo consuma, pudiendo pagar por otros medios distintos que no sea el cheque nominativo, tarjeta de crédito, y aún así va a ser deducible. La regla 3.14, impuesto de valor agregado, también se trata de lo mismo, es decir, cuando tú tributas a través de una persona moral o un coordinado, va a ser esta persona moral o coordinado la que cumpla con las obligaciones en materia de este impuesto por cuenta de los integrantes o de los coordinados. La regla 3.15, que es el acreditamiento de estímulos fiscales. Similar a lo que ya platicamos, el IEPS del diésel, por ejemplo, se puede acreditar, además del ISR propio, lo puedo acreditar contra los pagos provisionales del 16% de aquella facilidad del 8% que me permite deducir en gastos sobre el valor de mis ingresos que ya están limitados a $1,000,000, y también me permiten acreditar el IEPS del diésel contra las retenciones de ISR. En el caso del estímulo de cuotas carreteras, además de poder acreditarlo contra el ISR propio, también lo puedo acreditar contra el 16%, ¿sí? de la facilidad que hemos platicado, siempre y cuando mantengan ingresos menores a 300 millones de pesos. Estos dos estímulos, tanto el del IEPS del diésel como el de cuotas carreteras, los podemos acreditar contra pagos provisionales de ISR, siempre y cuando en la declaración anual no lo acreditemos el impuesto que hayamos pagado en pagos provisionales contra el impuesto anual. Es decir, acredito cero si, por ejemplo, yo hubiera acreditado todo el IEPS si yo hubiera acreditado el IEPS del diésel contra los pagos provisionales y no hubiera pagado nada en virtud de ese crédito, entonces mis pagos provisionales en mi anual los debo de reflejar como cero. ¿Para qué? Para que me dé un impuesto causado anual, ¿verdad?, de X cantidad, pero sigo teniendo el derecho de acreditar el IEPS del diésel, ¿verdad?, que tengo en el ejercicio. Es decir, es un efecto fundamentalmente de financiamiento que me están permitiendo hacer. Es decir, primero acredito pagos provisionales y al final lo termino acreditando el IEPS del diésel contra el impuesto anual, pero sin acreditar los pagos provisionales que acredité con el IEPS del diésel. Ahí es un jueguito un poquito de números. Los estímulos fiscales que aplique de esta manera los voy a considerar acumulables en el mes en que se acrediten. El mismo castigo, si en un momento dado yo apliqué el estímulo de las cuotas carreteras y mis ingresos sobrepasaron los 300 millones de pesos, en ese caso, las cantidades que yo pagué con ese crédito los voy a tener que pagar con recargos y actualización. Regla 3.16, similar a la que ya platicamos, aquellos que apliquen por primera vez el IEPS del diésel tienen que presentar un aviso entre los 30 días siguientes. Si ya lo hice, pues no lo presento. Tengo que cumplir con la ficha 3/LIF para efectos de presentar este trámite. Es únicamente por aquellos que vayan a hacerlo por primera vez. Finalmente, hay un título cuarto que es el sector transporte terrestre de carga de materiales y autotransporte terrestre de pasajeros urbano y suburbano, que es el título cuarto. Aquí son poquitas reglas, sin embargo hay una regla muy, muy importante que aquí hay que hacer una aclaración porque hago mención a ella. Ahorita la vamos a ver, que es la regla 4.2.
Y hay una anotación que hay que hacer y una corrección que aquí está en su material que me estoy dando cuenta que no corregí. Ahorita lo vamos a comentar. Aquí la regla 4.1 se refiere básicamente a los servicios locales o servicios públicos de grúas y básicamente consiste en que pueden tributar conforme al título cuarto de facilidades siempre que los servicios no se proporcionen a integrantes del coordinado. Es decir, pueden optar por las facilidades de este capítulo aquellos contribuyentes que realicen este tipo de servicios de transporte siempre y cuando los servicios no se proporcionen entre sí, entre los integrantes del coordinado. La regla 4.2 es la misma facilidad en el caso del transporte de carga consistente en deducir el 8% de los ingresos propios pagando el 16% como ISR definitivo. El gran tema con estos contribuyentes de este capítulo es que si ustedes recuerdan, los contribuyentes de este capítulo tienen una facilidad desde hace muchos años, por ahí un decreto publicado en 2013 y luego se modificó en el 2017 y es una serie de facilidades que se me olvidó comentarles o incluir dentro de su material, pero se los comento, similar a la que vamos a ver ahorita. Esta facilidad es el 8% de mis ingresos propios, los puedo incluir como gastos, con los requisitos que ya platicamos, que el gasto esté efectivamente erogado, que sea de la actividad, que esté contabilizada en forma acumulativa y por concepto, y que pagues el 16%, pero la limitación a partir de este año, ¿cuál es? Que la facilidad no puede ser mayor a $1 millón. Es decir, si los gastos que pudiera ser aplicando el 8% son de 2 millones, o de 3, o de 4, o de 5, o de 7,500, no me puedo pasar de $1 millón. La gran facilidad que tiene este sector es que con base en el decreto que les comento del 26 de diciembre del 2013, luego modificado el 29 de diciembre del 2017, ellos pueden utilizar esta facilidad sin tener el límite de $1 millón. Ahí para que lo noten y lo tengan ustedes en cuenta. La facilidad con base en la resolución no la puedo aplicar respecto de gastos de combustible, es decir, aunque tenga comprobantes que no eran requisitos, yo no puedo utilizar esta facilidad para comprobar gastos que tengan que ver con adquisición de combustible. La regla 4.5, al igual que los capítulos anteriores, me permite que yo pueda deducir aquellos gastos o aquellas adquisiciones de combustible hasta por el 15%, aunque no las pague mediante la transferencia electrónica de fondos, no los pague con tarjeta de débito, crédito, etcétera, etcétera. Ya para casi finalizar, el acreditamiento del IEPS del diésel también se permite acreditar, además de contra el ISR causado, el IEPS del diésel, lo puedo acreditar contra el 8% o contra las retenciones del ISR. Este 8% lo puedo acreditar, y las propias reglas de facilidad me lo especifican, lo puedo acreditar incluso contra el 8% que me establecen los decretos que les acabo de comentar, es decir, los decretos publicados el 26 de diciembre del 2013, cuya modificación se hizo en el Diario Oficial también el 26 de diciembre de 2017, es decir, se sirve para acreditar incluso contra ese impuesto de ese decreto. También se permite acreditar contra pagos provisionales el IEPS del diésel, siempre que no se acrediten dichos pagos provisionales en el impuesto anual, ¿sí? Ya lo comentamos también. Y también la condición para poder hacer este acreditamiento a que se considere ingreso acumulable en el momento en que precisamente se acredite. Finalmente, hay un estímulo, o el estímulo del IEPS del diésel. Pues para poderlo aplicar por primera vez tengo que presentar un aviso. Si ya antes había estado utilizando esta facilidad, este estímulo ya lo venía aplicando, no tengo que dar el aviso correspondiente. Es lo que hemos comentado a partir de las reglas anteriores. Es exactamente lo mismo. Señores, realmente son las reglas más interesantes, las más importantes. Lo más importante es la limitación en cuanto al
a la facilidad de hace muchos años del 8%, eso es lo más importante, la posibilidad de acreditar los estímulos contra pagos provisionales, contra el 16%, etcétera, son las reglas que consideramos mucho más importantes y realmente se trató de un repaso de facilidades, puesto que estas han venido siendo prácticamente las mismas desde hace muchos, muchos años. Hasta aquí mi participación. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que gusten hacer. Dado el tiempo limitado por este medio, les agradecería que estas fueran de manera escrita. Sin embargo, si alguien en el chat y nos da tiempo, con todo gusto. El que requiera, como insistía al principio, del material, con todo gusto se lo hacemos llegar. Estamos a sus órdenes aquí en la firma para cualquier comentario o cualquier aclaración, con mucho gusto. Si no hay nada, le damos muchas gracias por su atención y estamos atentos a sus dudas. Bueno, aquí hay algunas. Ah, caray. Parece que alguien no estaba escuchando bien. Buenas tardes. Perfecto. Por ahí estaba Pedro Rentería. Mucho gusto, Pedro. Buenas tardes. No se escucha, pero creo que sí estaban escuchando bien. Perfecto, enviamos el material. Les agradezco que si me pueden enviar un correo a mi correo que apareció por ahí en pantalla, con todo gusto. Ahí se los envío, claro que sí, a quien guste. Perfecto, Juan. Muy bien. Señores, si no hay nada, les agradecemos su atención y muy buenas tardes a todos. Hasta luego.